Gracias por permitirnos ser parte de este primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, apuestas investigativas por un cambio social. A continuación les presentaremos esta ponencia que se titula Razonamiento moral y lenguas extranjeras, un estudio lingüístico cognitivo en profesores bilingües. Esta es una investigación realizada por Andrea Vera, Daniela Quiroz, Jessica Fonseca y quien les habla, Leslie Moreno, estudiantes de la licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío, Colombia, e integrantes del semillero de investigación ESAPIDEXP. Estos son los contenidos que abordaremos. Procederemos entonces en primer lugar con la introducción, haciendo referencia al fenómeno de la globalización, por el cual se ha demandado ahora en día el dominio de al menos dos idiomas, de acuerdo con Mejía. De ahí que hablemos ahora del bilingüismo como una realidad y que la comunicación entre personas que tienen distintas lenguas ahora tenga un impacto no solo a nivel cultural, sino también a nivel educativo, social, emocional y cognitivo. Más específicamente, a un nivel cognitivo, la comunicación en asociación a las emociones le permite al hombre crear representaciones mentales de su realidad y conceptualizarlas en la mente. Sin embargo, la cognición no solo se ve modificada por el procesamiento del lenguaje para la creación de la realidad, sino que también al usar una lengua extranjera. Esto se ha reflejado principalmente en la toma de decisiones de orden moral, como lo ha evidenciado Costa en sus estudios, corroborando así que el bilingüismo tiene un papel importante en los procesos lingüístico-cognitivos. Dicho efecto de la lengua extranjera sobre la cognición moral es posible examinar por medio de las modalidades lingüísticas, las cuales son comprendidas desde la teoría modular de modalidades de Goslan como los modos de validación e invalidación de representaciones expresadas mediante enunciados y proposiciones. En otras palabras, las modalidades lingüísticas resultan ser como una guía en la que se refleja el procesamiento de la información a nivel cognitivo a través de los parámetros modulares que establece y con ello los juicios a los que estos conllevan gracias al ejercicio de la moralidad. Por otro lado, es de acuerdo con estudios realizados por Diwali, Corey y Costa que se evidencia que al usar una lengua extranjera ante un juicio moral, la persona es menos severa en lo concerniente a normas sociales, lo que implica que escapa de toda restricción cultural de su respectiva lengua materna. Sin embargo, también se ha identificado que la influencia de la lengua extranjera en los juicios morales es indeterminada y dependiente de una fuerza impulsora, por lo que la decisión moral depende de la lengua en la que se presenta el dilema. Es por todo esto que para esta investigación hayamos planteado como objetivo el comprender cómo ocurre la influencia de la lengua extranjera en el razonamiento moral de profesores bilingües de una licenciatura en lenguas modernas en una universidad pública de Colombia, abarcando consecuentemente como objetivos específicos el identificar, describir y analizar los recursos lingüísticos y cognitivos presentes en el razonamiento moral de los profesores bilingües a partir de la teoría modular anteriormente mencionada. Para la comprensión de nuestro objeto de estudio se abordan consecuentemente los siguientes referentes teóricos. Inicialmente, para esta investigación se asume la lengua extranjera como aquella que no es propia del país y que es por lo tanto aprendida a través de un proceso de inmersión en la gramática, vocabulario y cultura de acuerdo con Fantechi y Pato. Por ello, hablamos del bilingüismo asumido como el uso de dos o más lenguas o dialectos en la vida diaria, según Grosjean. Y después, en dichas interacciones sociales de la vida diaria, que se pone en evidencia el lenguaje y su influencia en el desarrollo de las capacidades cognitivas. Es así que por medio del lenguaje se refleja la percepción que cada persona adquiere del mundo a través de la mente sociocultural. Dichas percepciones son abordadas desde la cognición social, la cual hace hincapié en la forma en que las personas procesan su contexto y comprenden las emociones y los estados mentales de otros individuos, como lo planteaban Franco y Blanco. Es entonces, en cuanto a la moralidad respecta, que se argumenta que el razonamiento moral es definido como la capacidad de determinar lo que está bien o mal en situaciones concretas, dependiendo explícitamente de la consideración de los estados mentales de las personas. Y es al comprender dichos estados mentales que la información se transforma para llegar a un juicio moral. De ahí que para la comprensión del razonamiento moral y su funcionamiento se hayan desarrollado distintos modelos. Para este estudio se optó por el modelo alternativo de proceso dual de Greene, ya que este postula que los juicios morales deontológicos son impulsados principalmente por respuestas emocionales intuitivas y que por otro lado los juicios utilitaristas están respaldados por procesos cognitivos controlados.
Ahora bien, dichos juicios morales se evidencian en el discurso oral de los individuos y es a través de la teoría modular que es posible identificar la manera en que las personas hacen y expresan juicios de valor por medio de las modalidades lingüísticas. También es a través de esas modalidades lingüísticas que es posible observar el grado de implicación que tiene un sujeto con el contexto. Por lo tanto, las modalidades se ven en el plano cognitivo, lingüístico y comunicativo en los sujetos, siendo así la modalidad una universal del lenguaje. Sin embargo, las formas específicas para expresarlas o comprenderlas en cada lengua difieren entre sí, de manera que en consideración a esta investigación se tomaron los postulados teóricos del modelo alternativo al proceso dual y la teoría modular de modalidades con el objetivo de comprender el fenómeno moral en cuestión a través de una metodología con un enfoque cualitativo en la cual se tomó el relativismo como paradigma epistemológico en la medida que se sigue una lógica y un proceso inductivo desde lo particular a lo general, siguiendo un diseño etnometodológico y descriptivo para estudiar el fenómeno de la influencia de una lengua extranjera sobre el razonamiento moral de 9 sujetos bilingües a través de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Ese proceso metodológico se llevó a cabo siguiendo 4 etapas. En primer lugar, se identificaron 9 sujetos bilingües competentes en la lengua francesa, docentes de una universidad pública en el Quindío. Seguidamente se realizó la construcción de los instrumentos de recolección de datos, los cuales consistieron de un cuestionario sociodemográfico para identificar el perfil de los docentes involucrados, una entrevista semiestructurada en español y francés direccionada sobre algunos dilemas morales elaborados con base en el modelo alternativo de proceso dual de Grini, en los cuales debían de tomar decisiones deontológicas o utilitaristas. Y finalmente, una rúbrica de procedimiento operacional diseñada para el análisis de los recursos lingüísticos y cognitivos. Dichos instrumentos fueron validados por un juicio experto doble ciego desde las ciencias del lenguaje y la filosofía para así realizar finalmente un pilotaje. Luego de esto, en nuestra tercera etapa se aplicaron los instrumentos. Uno de los sujetos firmaron el respectivo consentimiento informado, para finalmente, en nuestra última etapa, realizar la triangulación metodológica de los datos una vez analizados todos los recursos lingüísticos y cognitivos a través de la rúbrica operacional. El análisis de los datos a través de dicha rúbrica de procedimiento operacional se realizó siguiendo una serie de rejillas. En la primera, realizamos la transcripción de las entrevistas para analizarlas con base en unas convenciones asignadas a un criterio en específico al análisis del discurso oral. En la segunda, se realizó una segmentación por predicaciones y si era necesario se hacía una corrección formal. En la tercera, teníamos 2 rejillas, una analítica y otra operativa, las cuales indicaban en forma de síntesis las características y formas de análisis de cada parámetro y reglas en función de las modalidades lingüísticas. En la cuarta rejilla, analizamos cada parámetro de la modalidad lingüística en función de la predicación e identificamos el tipo de razonamiento moral que se presentaba en cada una, para seguidamente en la quinta rejilla identificar las modalidades lingüísticas y el tipo de razonamiento moral que más predominó en el discurso. En la sexta, indicamos las características y formas de análisis de los juicios morales de acuerdo con el modelo alternativo de proceso dual de Grini y además conforme al cuestionario sociodemográfico de cada sujeto para así, en la última rejilla, realizar la imbricación de ambas teorías una vez analizadas las respuestas dadas en las 2 lenguas, sus modalidades y sus juicios morales respectivos para así conocer la influencia de la lengua sobre el razonamiento moral de los sujetos. Es de esta manera que fue posible la triangulación y clasificación de los resultados obtenidos de la siguiente forma. En primer lugar, en cuanto a las lenguas extranjeras, fue posible identificar que los sujetos, además del español, inglés y francés, dominaban otras lenguas como el alemán, portugués e italiano. Sin embargo, en todos los casos, el dominio del español predominó. Respecto al discurso oral, fue posible determinar una variación en la actitud de cada participante con relación a las lenguas empleadas durante la entrevista. Por otro lado, expresiones como la persona misma y el parti de la tripulación revelaron una interdependencia lingüística, la cual consiste en que las habilidades alcanzadas en una lengua pueden ser transferidas a otra según Cummins. Asimismo, a nivel oral se observó una mayor densidad léxica que en la escritura, ya que los sujetos usaron más unidades morfoléxicas, expresando consecuentemente más modalidades lingüísticas que en el discurso escrito.
Este hecho enriqueció el análisis de las modalidades lingüísticas a través de la rúbrica de procedimiento operacional. En cuanto a las modalidades lingüísticas, fue que a través de sus distintos parámetros pudimos analizar e identificar una recurrencia en los sujetos hacia las modalidades epistémicas y volitivas en ambas lenguas. Esto debido a que al haber planteado dilemas morales en los cuales los estados mentales de los participantes se basaron en situaciones hipotéticas, las respuestas obtenidas consistieron en opiniones subjetivas y en la necesidad u obligación de actuar ante el dilema presentado, para subconsecuentemente tomar una postura de voluntad o de rechazo. En cuanto a los parámetros, se evidenció que a través de los parámetros de fuerza, alcance, temporalidad e implicación, es posible analizar la manera en que los sujetos realizan la validación de sus representaciones mentales a partir de sus experiencias perceptuales. Por otro lado, en cuanto a la categoría del razonamiento moral, se encontró en la mayoría de los sujetos entrevistados un razonamiento deontológico en su lengua materna y utilitarista en la lengua extranjera, demostrando así una preferencia por salvar el mayor número de personas en la lengua extranjera. Sin embargo, en dos casos particulares, el razonamiento utilitarista se mantuvo en ambos idiomas, por lo que la natividad del idioma no fue significativa en el juicio moral. Esto pudo deberse al tiempo empleado para responder al dilema, la manera como se plantearon las preguntas y algunos sesgos en los participantes, como el conocimiento previo de los dilemas morales. Además, se evidenció en su discurso una redundancia, alargamiento de palabras y una recurrencia a muletillas, y esto les permitía ganar tiempo para pensar en su respuesta, demostrando así una mayor carga cognitiva. Finalmente, en cuanto a la influencia de la lengua extranjera, se halló que el razonamiento moral depende de la lengua en la que se presenta el dilema, pues es la lengua la que influencia la manera en que los sujetos construyen representaciones mentales, las cuales son posteriormente analizadas a través de las modalidades lingüísticas, pues son estas, al fin y al cabo, las que nos demuestran la manera en que se da esta validación o invalidación de las representaciones. Es a partir de los resultados anteriormente expuestos que es posible establecer cómo en las representaciones mentales creadas a partir de las experiencias perceptuales se implican de manera implícita las modalidades lingüísticas y el razonamiento moral. De ahí que podamos precisar que sin estas dos no podrían construirse representaciones mentales. Y es además en estas construcciones en las que la lengua extranjera influye en la validación e invalidación de las representaciones mentales. Esto ciertamente dependiendo del dominio que tenga el sujeto de la lengua extranjera, ya que se argumenta que ante un alto grado de dominio de una lengua, se pueden promover reacciones similares a las de una lengua materna. Sin embargo, en este estudio se observó que los sujetos al tener un mayor dominio de la lengua española y una mínima exposición a la lengua francesa no tuvieron una similitud en la validación e invalidación de sus representaciones mentales en ambas lenguas. Aún así, la influencia de la lengua extranjera se refleja en la operacionalización de los parámetros funcionales y conceptuales, ya que fue a través de estos que se observó a un nivel interno los estados mentales de las personas al momento de tomar decisiones de orden moral, las cuales se materializaron a un nivel externo en la recurrencia a modalidades epistémicas de la realidad subjetiva y a las modalidades volitivas de voluntad o rechazo, expresadas a través de juicios morales basados en la necesidad u obligación de actuar o de tomar decisiones apresuradas ante cada dilema moral presentado. Es así como en cuanto a la aplicación de la teoría modular de Gosland, los instrumentos derivados de esta teoría jugaron un papel muy importante en el tratamiento y análisis de cada uno de los recursos obtenidos y a su vez en la determinación de las categorías modales, lo que se reporta como una aplicación exitosa a nivel empírico de dicha teoría que permitió conocer de manera más detallada la manera en la que en la cognición interna se da ese procesamiento de los estados mentales, la creación de representaciones mentales y asimismo la construcción de significados y juicios de valor en el discurso. Para concluir, resulta relevante dar algunas consideraciones finales, ya que aunque fue posible distinguir una influencia de la lengua extranjera sobre el razonamiento moral de los sujetos bilingües, se evidenció que esto puede variar en algunos casos, por lo que futuros estudios podrían indagar más a fondo sobre las interferencias que hay entre las lenguas que los sujetos dominan y la influencia que este fenómeno tiene sobre el razonamiento moral.
De igual manera, se espera que la información recapitulada de los instrumentos de recolección de datos derivados de este estudio puedan servir como insumo para comprender la cognición social de las personas, teniendo en cuenta su importante implicación en estudios relacionados con el cerebro y el aprendizaje, desde áreas como la educación, la pedagogía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Por otro lado, se espera que futuros estudios integren de igual manera la teoría modular de modalidades de Gosselin para el estudio de nuestra lengua y cultura, el entendimiento del procesamiento del lenguaje, el acercamiento de la cognición interna y externa, e incluso en el análisis de las habilidades para la autorregulación emocional, para asimismo contribuir al enriquecimiento de la lingüística cognitiva al generar nuevos estudios transculturales desde las modalidades lingüísticas. Y esta es una parte de la bibliografía que utilizamos para nuestro estudio, y terminamos nuestra participación agradeciéndoles por darnos la oportunidad de ser parte de este congreso, y asimismo a nuestro tutor Jonathan Restrepo por su orientación.